Reciban un cordial saludos. Bienvenidos a este encuentro de la webconferencia referente a la primera unidad, fase 4 del desarrollo, la cual consiste en el desarrollo del componente práctico y donde vamos a estudiar cómo identificar fuentes de información, cómo desarrollar el marco teórico, el marco conceptual, la metodología y el cronograma de actividades de una propuesta de grado. También vamos a ver sobre herramientas de apoyo para la investigación. Bueno, como sabemos, el resultado de aprendizaje de este curso está en formular una propuesta de trabajo de grado pertinente y coherente en el campo de las redes de nueva generación, basada en el levantamiento y análisis de información académica o científica relevante que brinde solución a una problemática existente de acuerdo a esa necesidad de contexto que ustedes hayan detectado. Una forma importante en la cual nosotros podemos identificar fuentes de información es realizando consultas a bases de datos especializadas, así como le hemos mostrado en el campus virtual. Nosotros tenemos acceso a la biblioteca y podemos consultar diferentes bases de datos en las cuales tenemos permisos y licencias como la Science Direct, la EBESCO, Scopus y Triple Explorer, que nos va a ayudar en encontrar identificar esas fuentes de información importante que pueden tener puntos claves para el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, este cuadrito que tengo acá y que les muestro como resumen, nos puede ayudar a que nosotros identifiquemos qué artículos científicos o qué tesis o qué proyectos ustedes han identificado en la literatura que puedan aportarle a su trabajo. Entonces, es importante tener aquí qué datos, el autor de ese artículo o ese proyecto que encontraron, la cita bibliográfica en formato APA, colocar las fuentes, las referencias bibliográficas de ese trabajo. ¿Por qué? Porque a veces esas mismas referencias bibliográficas también te van a servir a ti para futuras consultas y así tú seguir ampliando información. La URL del artículo que te va a ayudar también a tener, ¿verdad?, el acceso directo a esa fuente de información y tener aquí un resumen del artículo, de qué trata. Luego, aquí ya sí, con tus propias palabras, tú puedas responder qué aporte significativo genera ese artículo o esa investigación para desarrollar la idea o la propuesta de proyecto que tú estás planteando y qué aspectos no se tuvieron en cuenta que tú sí vas a tener en cuenta en tu proyecto. Entonces aquí puedes decir, no, mira, aquí abordaron esta problemática, pero la enfocaron en esta tecnología, abordaron esto. Sin embargo, nosotros en el estudio o lo que vamos a desarrollar, lo vamos a hacer mediante esto, Entonces eso, ¿verdad?, aporta que tú entiendas, ¿verdad?, cuáles van a ser esos aportes significativos de tu trabajo. Y sí, también, ¿verdad?, también como para ver otras ideas de cómo también tú puedes conducir esa investigación. Y así hacerlos con esos artículos claves. Y eso te va a ayudar a luego a redactar ese marco teórico, a redactar esa parte de revisión de literatura, que es el siguiente paso. Entonces, el marco teórico, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una idea, una visión amplia y general del problema, en la cual ustedes van a explicar esas teorías específicas que te pueden dar esa visión de la propuesta que estás planteando. También, ¿qué tiene el marco teórico? Incluye una revisión de literatura donde se presentan análisis críticos de proyectos previos o investigaciones anteriores
con el tema que usted está estudiando. Ahora, ¿cómo yo redacto ese marco teórico? Siempre primero, antes de empezar con el enunciado, nosotros primero debemos introducir donde vamos a establecer ese contexto. Por ejemplo, si yo estoy resolviendo una problemática en una empresa, entonces yo pongo en contexto, la empresa tal tiene no sé cuántos empleados, esto, lo otro, se dedica a esto para dar un contexto. O si yo estoy hablando específicamente en una zona específica, entonces yo hablo sobre ese municipio, esa región específica donde yo voy a hacer el estudio. Y importante también esa introducción, explicar cuál es ese objetivo de ese marco teórico. Y así también puedan explicar el tema o problema de la investigación y cómo esta revisión de literatura va a contribuir a su comprensión. Entonces, ustedes ahí explican no solamente ¿verdad? El contexto de ese problema, sino que también explican cuál es ese problema de investigación y cómo el investigar sobre ciertos conceptos nos va a ayudar a contribuir a esa comprensión. Ahora, luego ya el cuerpo del marco teórico va a presentar, es la revisión de literatura, donde tú vas a mostrar un análisis crítico organizado alrededor de los temas y trabajos similares a ese proyecto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a contrastar los enfoques desarrollados teniendo en cuenta los puntos claves de los proyectos o artículos o estudios relevantes. ¿Cuáles son las brechas identificadas? Cuando hablamos de brechas, es lo que ellos no desarrollaron o lo que ellos dejaron o plantearon como trabajos futuros. ¿Cuáles son las lagunas existentes? A pesar de que encontramos esta información, pues no exploraron este punto en específico que nosotros íbamos a abarcar. Por ejemplo, si usted lo hace en un contexto muy específico, por lo general no hay estudios específicos en ciertas zonas o en ciertas regiones, entonces, ¿verdad? Ahí va a ser su enfoque diferencial de su trabajo. Y importante presentar las citaciones de fuentes confiables. Recuerden que para uno presentar una bibliografía, debe haber citado ese trabajo en el texto. Luego, el marco conceptual va a ofrecer la información de los conceptos que van a ayudar a alcanzar los objetivos de la investigación. Entonces, es importante que cuando nosotros estructuremos ese marco conceptual, nosotros nos basemos en esos objetivos que hemos redactado, esos objetivos generales, esos objetivos específicos, y podamos visualizar de que estamos abarcando esas tecnologías que vamos a explorar, estamos abarcando esos conceptos claves que necesitan ser desarrollados para que el lector pueda entender, ¿verdad? Y presentarlo de una manera estructurada y ordenada. Entonces, ¿cómo lo voy a redactar? Tienes que elegir los conceptos claves para tus estudios que necesitan ser definidos para que los lectores comprendan su investigación. Entonces, ¿cómo vamos a redactarlo? En una escritura formal que esté limitado por el objeto de estudio y ofrezca al lector un entendimiento claro en los términos técnicos y conceptos claves. Como siempre les he dicho, importante siempre cuando nosotros presentemos una propuesta o un proyecto de grado es que usted coloque a su hermano, a su esposa o a alguien, otra persona que sea fuera del área, que lo lea y que pueda entenderlo. Si esa persona puede entenderlo, está bien redactado. Si no lo entiende, entonces toca hacerle mejoras para cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender. Obviamente ya habrán conceptos técnicos mucho más complejos, pero que la idea central y general para esa persona esté muy clara. Bueno, entonces otro aspecto muy importante en el desarrollo de la propuesta es la metodología. Entonces allí deben presentar cómo vas
a desarrollar tu proyecto. Entonces, tú puedes hablar de fases, de etapas en la cual vas a desarrollar tu proyecto. Y esto lo debes desarrollar de manera cronológica, de manera organizada. Y esto debe ajustarse ¿a qué? A los objetivos generales. La metodología debe estar alineada con esos, con esos objetivos específicos, ¿verdad? Puede que tengan más fases. Por ejemplo, si usted tiene 3 objetivos específicos, puede que en la metodología usted tenga como 5 fases, porque, pues, bueno, al final hace análisis de resultados, hace otras cosas adicionales, ¿verdad? Entonces, es importante que todo esto vaya alineado, los objetivos con la metodología, y la metodología va alineada también al cronograma de actividades del proyecto. Entonces, algo importante, nosotros somos muy visuales como ingenieros. Entonces, a veces cuando estamos hablando y redactamos algo, a veces nos estructuramos mejor. Yo siempre les digo a mis estudiantes que hagan un diagrama de bloques primero. Entonces ahí se va a dar cuenta cuáles son las fases del proyecto. Entonces esos diagramas de bloques eh, va a colocar como cada una de las fases y a esas fases les puede colocar un nombre. Y esos tienen que estar alineados ¿a qué? A los objetivos específicos. Entonces, ¿qué tienes que tener presente? Que si vas a presentar un estudio de caso específico, entonces debes indicar en cada una de las fases qué instrumentos vas a usar. Vas a usar un simulador, vas a usar unas encuestas, vas a hacer un análisis documental, revisión de literatura. ¿Qué vas a hacer en esa fase? ¿Cómo la vas a desarrollar? Por eso es importante la redacción de los objetivos, también de una manera clara, que sean alcanzables y realizables. Y esa es la manera en la que se pueden evaluar si son alcanzables o realizables. Y también ahí en la metodología nos tiene que quedar eso claro, cómo nosotros vamos a abordar y vamos a resolver el proyecto a través de cada una de esas fases que vamos a desarrollar en él. Entonces, puedes incluir identificación de la población o muestra objetivo o el diseño a realizar. ¿Qué criterios vas a tener en cuenta? ¿Qué variables? En esta fase es la fase del desarrollo de, por ejemplo, de análisis de requerimientos. Aquí vamos a analizar cuántos usuarios va a tener la red, o sea, todo eso, todo lo que requiera, qué software de simulación vamos a usar, qué hardware se va a utilizar, explicar por qué seleccionaste esto y presentar las descripciones técnicas, las herramientas o la infraestructura que vas a utilizar para recolectar datos. En el caso, ¿verdad? De acuerdo al proyecto que ustedes vayan a realizar. También hay que describir qué métodos o procesamientos usarás para el análisis de datos. No, yo voy a hacer un análisis ANOVA de estos datos, yo voy a hacer o qué software o algoritmo vas a implementar. Entonces, es importante, ¿verdad?, que establezcamos todo esto para que tengamos claro la ruta en la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto. Ahora bien, el cronograma de actividades tal cual, así como lo muestra el formato institucional, tenemos como plan de trabajo. Entonces, aquí vamos a describir cada una de las actividades y vamos a indicar con una X o rellenando el cuadrito cuánto tiempo nos vamos a demorar haciendo cada una de las actividades. Y estas actividades deben estar organizadas de manera cronológica, es decir, la que vamos a hacer primero, y esto te va a ayudar a estructurarte luego en la realización del proyecto. Y tiene que estar relacionada con qué, con la metodología. Y la metodología ya sabemos que debe estar relacionada con qué, con los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos también se presentan organizados de manera cronológica. Entonces, todo esto siempre se presenta de manera cronológica y incluya como una de las actividades, siempre les digo a los estudiantes, la última actividad, la redacción del proyecto de grado, ¿verdad? Porque eso también toma su tiempo, porque después de tú implementar, desarrollar, hacer, probar, validar, pues también necesitas y requieres un tiempo para documentar todo lo realizado.
Entonces, pues esto sería básicamente de la parte que ustedes van a desarrollar en esta fase. Como saben, hay un desarrollo de un componente práctico que lo haremos. Vamos a ver un momentico acá la agenda del curso. La agenda del curso, tenemos 26 días para esta actividad que cierra el 15 de mayo a las 23:55 y vamos a programar para el próximo viernes el componente práctico. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan trabajando en el marco teórico y ya tengan una base por lo menos para que cuando ya estemos en el componente práctico, ustedes me puedan presentar lo que han desarrollado, yo les pueda realimentar y allí ya desarrollemos cómo vamos a estructurar el uso del gestor bibliográfico Mendeley. Entonces allí yo les puedo revisar, mira, esto no lo tiene citado, esto le hace falta acá. Entonces ahí yo les voy a ayudar en esa parte del desarrollo del componente práctico que va a ser el próximo viernes. Nos vamos a reunir a desarrollar el próximo viernes. Estamos hablando del 26 de mayo. Vamos a hacerlo a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, 2 horas en la cual usted va a estar trabajando porque es un componente Profe, disculpe. práctico. Sí, Debe ser el 26 de abril o yo. Dijo 26 de perdón, mayo. disculpa, 26 de estoy abril. pensando Sí, para que de de que pronto en la sí, el grabación los próximo viernes compañeros no se vayan 26 a... de abril, gracias Santiago. El próximo viernes 26 de abril estaremos en el desarrollo del componente práctico. Usted debe conectarse de su computador. Eh, presentar sus avances, allí yo le puedo ayudar, revisar, estructurar y vamos a ir a trabajar también en la herramienta Mendeley. Ahora vamos a mirar un poco que los gestores bibliográficos son programas que nos van a permitir crear bases de datos de referencias bibliográficas. Entonces nosotros ahí vamos a poder crear carpetas con algunas referencias. De hecho, nosotros guardamos ahí mismo el artículo, el proyecto que hayamos conseguido en la web, ahí se guardan esos gestores bibliográficos. Y también vamos a obtener de manera automática las referencias bibliográficas, porque nosotros podemos instalar en el mismo Word donde estemos trabajando, instalamos una herramienta que nos ayuda a tomarlo automáticamente de Mendeley, las referencias bibliográficas consultadas de acuerdo al tema, ¿verdad?, que estemos desarrollando. Entonces, el gestor bibliográfico nos va a ayudar a organizar, clasificar referencias bibliográficas, nos va a ayudar a importar, descargar referencias bibliográficas y también crear referencias bibliográficas. Vamos a utilizar Mendeley, que lo podemos usar en línea, y le voy a dejar esta tarea para que el otro viernes, ya cuando estemos trabajando sobre él, primero avanzar en el marco teórico, en el marco teórico o en el marco conceptual, en cualquiera de los dos, ya sea la revisión de literatura o en el marco de conceptos, vayan trabajándole para que podamos integrarnos ya con Mendeley y que ingresen primero a esta página y aquí en crear una cuenta gratuita, le den clic y con el correo de ustedes institucional, ahí les va a pedir su nombre, su apellido y le van a asignar una contraseña, le van a dar continuar y ahí van a tener su cuenta. Solamente hasta ahí les voy a pedir para que el otro viernes nos conectemos y ya desarrollemos el componente práctico y haya también un espacio de realimentación síncrona. Dale, entonces, básicamente, esa sería nuestra actividad. Bueno, ¿alguna inquietud que tengan referente? Doctora, sí, buenas noches. De acuerdo al gestor Mendeley, ¿ese lo podemos sincronizar con la cuenta de correo